ADN 40 Radio, siempre conmigo. Gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Ya sabe usted, esta semana estamos hablando de adopción y bueno, pues síganos en todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Estamos como ADN 40 y también nos puede escuchar pues en la televisión, ¿verdad? Todo ADN 40 en radio todo el día y en nuestras plataformas personales como Neira Moncayo. ¿Qué nos tienes, Claudia Franquis? Buen día. Buenos días, Ney. Pues justamente como hemos escuchado en estos programas, en un proceso de adopción se viven etapas y emociones que debemos de tener mucha sensibilidad para poder comprender y entender la historia de vida de un menor adoptado. Los vínculos efectivos son algo primordial en este proceso y un modelo diseñado para atender este tema se llama terapia de contención o también conocida como terapia del abrazo, que en la medida en que se practica, pues va a tener mayores resultados, va obviamente a fortalecer los vínculos, pero además nos va a ayudar a enfrentar los conflictos. Surgió en Nueva York a inicios de los 60 con la doctora Martha Welch, quien rehabilitaba niños con autismo. 10 años después, en Alemania, la psicóloga Irina Prekop descubrió que este tipo de acercamiento era esencial para cualquier familia, independientemente de que tuviera alguna condición o no. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica? Pues bueno, se aprende con un abrazo a expresar nuestros sentimientos, nos da seguridad, eleva la autoestima, genera asertividad, crea valores y permite desarrollar la compasión, la moral y la empatía. Muchísimas gracias, Claudia. Ney. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y me da mucho gusto tener aquí en esta cabina a Denis Rain. Ella es fundadora de Contigo en la Crianza, es doctora en biología y asesora de crianza terapéutica. Ha realizado talleres sobre temas del desarrollo desde la óptica de la crianza respetuosa, maneja de las emociones y buen trato para abuelos y para familias en adopción. Y ahora también a maestros y ayudadores y cuidadores, ¿verdad? ¿Cómo estás, Denis? Así es, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues toda esta semana le hemos estado dedicando al tema de la adopción y yo quiero hablar de un tema que a veces es sensible, ahora ya no tanto como en aquellos viejos tiempos donde decíamos, ¿hablar o no hablar de que alguien en tu familia es adoptado? Antes se escondía este tema, ahora yo lo siento que es como más complicado por los temas de la comunicación, de las redes, pero danos tu opinión, por favor. Sí, antes era como que tabú, ¿no? Hablar del asunto. Siempre había quien sí lo hablaba, familias que a lo mejor habían tenido la oportunidad de leer o prepararse un poquito más, pero en general era algo que se consideraba tabú y mejor no mencionarlo. Y ahora, por el contrario, todavía hay familias que no lo hablan, pero son las menos. En general se sabe que lo mejor es la honestidad desde el principio, que es la historia de nuestros hijos que les pertenece a ellos y pues por lo mismo tienen que saberla desde siempre. Es decir, que sea un tema como cualquier otro. Sí, porque a veces hay temas tabú en cualquier familia y en diferentes circunstancias, ¿no? El tío que murió de manera extraña o la prima que de repente desapareció y regresó, y bueno, pues así, algunas cosas, ¿no? Sin embargo, en este tema de la adopción, ¿por qué hablarlo y cómo? Porque es lo que te digo, que es la historia de los niños y niñas, les pertenece. Nosotros que somos los cuidadores, madres o padres, simplemente somos administradores de esa información, pero les pertenece a ellos y a ellas. Entonces, por eso es importante, no les estamos haciendo un favor, es un derecho de conocer sus orígenes. Sí, porque ¿qué has visto tú en estas familias donde no se habla del tema y donde he escuchado casos donde se enteran cuando ya son muy grandes o por alguna, a lo mejor, indiscreción de algún familiar y no se enteran por los propios padres? ¿Hay alguna diferencia en la forma en que se enteran o por quién? Claro, porque además imagínate, todo mundo alrededor lo sabe, menos ellos.
¿no? Entonces es su información, pero está en manos de todos y se puede dar un mal manejo sin querer o incluso con un poquito de mala voluntad, ¿no? Los primitos que te quieren molestar o una indiscreción, como dices. Yo conozco gente que incluso se ha enterado cuando sus padres adoptivos mueren y ahí es cuando se enteran. Entonces imagínate que todo lo que tú creías, todo lo que tú sabías sobre tu vida no es cierto. Pues cómo puedes confiar en esa gente que está alrededor y que no te dijo eso tan importante sobre tu vida y tu origen. Además, ahora como dices, con toda la nueva tecnología, pues en cualquier momento puede salir por un estudio, la parte médica es importantísima. O sea, ¿cómo no les vamos a decir que no pueden dar nuestra historia médica como la suya? Ah, cierto. Por ejemplo. No, porque dicen tu papá tiene tal cosa. Exactamente, cuando ellos tienen hijos, lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, incluso ellos pueden decidir hacerse un estudio de ADN para saber algunas tendencias médicas, Sí. ¿no? Y si no, ni siquiera lo saben, les estamos ocultando una parte muy importante. Y la confianza, obviamente, pues se va a erosionar. No quiere decir que no haya solución, los papás pues siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y conforme sabemos más, pues lo vamos haciendo un poquito mejor, ¿no? Es muy importante para el vínculo, pues la honestidad. Mira, vamos a hablar de algunos temas a considerar durante el proceso de crecimiento de un niño adoptado. Ayer hablamos con aquellas personas que quieren adoptar, pero hablemos hoy de estas personas que tienen a un niño ya, que llegó a la familia vía adopción. Y familiares también, ¿no? De gente, amigos, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales? Mira, yo creo que es muy importante que sepamos esto porque no sabemos, la conducta de un niño es su forma de comunicarnos sus emociones. Y muchas de las cosas que vivieron fue en una etapa preverbal, entonces no tienen las palabras para explicarnos, ¿no? Entonces, obviamente, pues vivieron una pérdida, eso lo sabemos, aunque no sepamos absolutamente nada de su historia, sabemos que perdieron a su familia biológica, la historia de sus orígenes y parte de su identidad, porque eso forma parte de su identidad. Ellos van a vivir esta pérdida como un rechazo, ¿no? Entonces tienen un duelo por las pérdidas y por la sensación de rechazo que esto les confiere. Pero todos, esto es, algunos son unos bebecitos, unos ya vivieron institucionalizados en una casa hogar y ya son más grandes, fueron adoptados a los 3, 4, 5, 10 años. ¿Cómo has visto tú? Antes pensábamos que mientras más bebecitos, pues no se va a acordar de nada, no. Pero incluso es más difícil porque no se acuerdan de nada como nosotros, con palabras, consciente, con una narrativa consciente, pero el cuerpo tiene memoria. Entonces, las emociones que sintieron, el estrés, la ansiedad, el miedo que sintieron, se queda en su cuerpo y no lo saben explicar porque no saben por qué. Si los papás no les explicamos de dónde viene eso, lo que vivieron, toda esa parte, pues entonces ellos nunca van a saber qué es esta ansiedad que siento, por qué esto me paraliza, por qué con esto me congelo. Si nosotros les podemos explicar y ayudar a ir expresando eso que sienten, diciéndoles, bueno, pues sufriste esas pérdidas, ¿no? Seguramente lo que sentiste fue miedo, fue ansiedad, porque un bebecito que no está con su mamá, con una mamá, pues lo que siente es que se puede morir. ¿Quién me va a, no con palabras, pero la sensación es quién me va a cuidar, quién me va a dar todo lo que necesito? Entonces, por eso ellos lo viven como un abandono, haya sido como haya sido, ¿no? Las circunstancias, aunque no las sepamos, ellos lo viven como un abandono porque vivieron esa ansiedad, ese miedo. Sí, porque, bueno, finalmente yo me imagino a los niños en una casa hogar donde hay 30 niños bebés, ¿no? Con 2 cuidadoras, donde no creo que todas los estén abrazando, cargando, dándoles la lechita, les ponen y les acomodan el biberón como pueden, ¿no? A cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que decían de mi bebé, es que llora mucho.
es un bebé que llora mucho. Y yo cuando llego a la casa dije, pues si no llora, no. Entonces dices, bueno, pues es que lo que necesitaba a lo mejor eran brazos, ¿no? Claro. Amor, Atención. ¿no? Pues cuando lloran, ¿qué es? O tengo hambre, o tengo frío, tengo Claro. sueño, o quiero sentirme seguro o algo, ¿no? Entonces, hablamos de pérdida. Esto es porque tú aquí nos hiciste favor de mandarnos algunas líneas, ¿no? Como dices, pierden familia biológica, lugar de nacimiento, en muchos casos, ¿qué más? Pues, como te digo, parte de su identidad y a veces cuando cambian de ciudad, de estado, de país. Entonces ni siquiera tal vez los olores a los que estaban acostumbrados, el sonido, porque desde que están en el vientre de la madre oyen. Entonces el ritmo de la lengua puede ser distinto, ¿no? Cuando por la placenta les llegan ciertos sabores, el sabor de la comida, todo es absolutamente... O sea, lo que perdieron es todo lo que era conocido. Todo lo que los hacía sentir seguros. Sea lo que sea, eso era lo conocido y lo conocido te hace sentir seguro. Al cambiar absolutamente todo, a la edad que sea, el sentimiento es de completo vulnerabilidad, miedo, ansiedad. ¿También pueden vivir rechazo? Pueden sentirlo como un rechazo personal. ¿Por qué? Pues ¿qué puede ser más personal que eso? Por mucho que haya circunstancias que nosotros como adultos podemos entender y podemos incluso tener empatía, ellos lo que sienten es por la razón que sea, y los niños son muy egocéntricos, porque algo estaba mal en mí, porque no era yo suficiente, no se quedaron conmigo. Claro, porque puedes llegar a la mejor familia, con el amor todo deseado, con las mejores condiciones, escuela, amor, lo que quieras. Sin embargo, yo no sé, en mi caso, qué pensaría si dijera, bueno, está padrísimo esta familia que tengo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué me dejaron? ¿Qué pasó con la primera? ¿Qué pasó? O sea, y a veces se trata de romantizar el tema de, es que te quiso tanto que te dejó en un buen lugar para que otra familia te diera una mejor vida. Entonces yo me pregunto si esas personas, y te lo digo a ti como terapeuta, te lo pregunto, cuando son adultos, dicen, pues mejor no me doy todo, no me quieras tanto, porque el que me ama tanto, mejor prefiere que yo esté mejor y me deja en otro lugar. Claro, eso puede generar mucha confusión, ¿no? Si manejamos es que lo hizo por amor, porque además no sabemos. En la mayoría de los casos no nos consta. Uh-huh. Entonces yo siempre soy de la idea de no decir nada que no nos conste. Claro. Y en todo caso, bueno, nos dijeron, esto es lo que se cree, ¿no? Hasta aquí sabemos, pero en realidad lo demás no sabemos. Y eso es lo mejor que hay que decirle a los niños, no sé. Con un lenguaje adecuado, evidentemente, a su edad, a su etapa de desarrollo, a sus circunstancias, pero sí, la verdad es que no tenemos información al respecto. Porque tanto el decir, te querían tanto que te dejaron porque yo te iba a cuidar mejor, ¿no? Es por un lado, como he escuchado casos donde dicen, a ver, espérame, aquí nada de que yo te tuve en el corazón, ni nada. Tú estabas ahí en una casa y te dejaron porque no te querían, y te lo juro que lo he escuchado. Sí, no. Ahora, agradéceme extremo. La vida. Exacto, no. No, ningún extremo es bueno. En primera, la verdad, los hechos, con un lenguaje y conceptos que el niño pueda ir entendiendo y iremos profundizando conforme vaya creciendo y conforme ellos nos vayan dando también pistas de que están listos para lo que sigue. Que no siempre es con preguntas, ¿eh? Así es. A veces es con conductas. Ah, a ver, háblanos de eso. O sea, los niños no te van a decir, a ver, mamá, estuve pensando y ¿por qué resulta? No, los niños van a demostrar que están muy enojados o deprimidos o te van a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Como queriendo llegar a... Porque a veces no tienen las palabras o no se atreven. O una parte de sí quiere saber, pero la otra no está tan seguro de que quiero saber. De que quiera saber. Hemos escuchado, bueno, aquí tuvimos un testimonio de una señora que le fue muy bien, que no conocen a los padres de origen, que no saben nada, que la niña dice, ay, yo ya lo superé, supéralo tú cuando le preguntan algo, pero bueno, eso es esa persona. No es la mayoría de los casos, o no son todos los casos. Dinos algunas historias que tú como terapeuta te has encontrado de situaciones en las cuales una
se necesita mucho amor, paciencia, conocimiento, estudio, porque pues ya les dijimos que adopten, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer? Sí, bueno, no, yo no soy terapeuta como tal, doy Acompañamiento, acompañamientos, sí. ajá, y asesorías. Y asesorías. Pero incluso en este caso no los conozco, no estoy diciendo que no sea cierto, pero podría ser una forma de manejarlo. O Claro, sea, también sí. los niños muy perfectos que quieren cumplir a toda costa las expectativas, que nunca dan lata, como que deberíamos de ver qué hay por ahí, ¿no? ¿Qué hay, Pero hay realmente cosas atrás? en algunos casos de violencia, o me he encontrado con cosas, dicen que no les dan de comer a estos niños porque se están robando el lunch de todas las Ajá, mochilas. Exactamente. Hay, en estos temas que te decía, después del duelo viene, bueno, la parte de rechazo y por lo tanto vergüenza y culpa, porque Ajá. piensan que fue algo malo de ellos por lo que los dejaron, ¿no? Y muchas veces para sentirse más seguros necesitan controlar. ¿Y cómo controlan? A veces acumulando comida, aunque sea el lunch de los demás, o llevándose todas las gomas del salón. Son cosas que Sí. son inconscientes y que no, el niño no piensa necesito 50 gomas, pero por alguna razón el tener 50 gomas le baja la ansiedad. O el tener 4 sándwiches le baja la ansiedad. Y es muy importante que no los adultos y los que somos afuera juzguemos, ¿no? Ese niño es un ladrón, ese niño es esto, La es etiqueta. lo otro, la etiqueta, porque no sabemos qué haya detrás. Deni, ¿cómo trabajar? Porque ya tenemos menos minutos. Sí. ¿Cómo trabajar, por ejemplo, si somos maestras, si somos tías, abuelitas? Porque es diferente la mamá que lo adoptó que la familia extendida. Sí, lo más importante como mamá, como maestra y como familia extendida es saber que estas conductas son formas de comunicarse. Esas conductas que nos sacan de quicio, que nos pican botoncitos, que no puedo tolerar en la escuela, que la primita ya le hiciste, son maneras de comunicarse. Entonces tenemos que ir a qué está tratando de comunicar. Y entonces yo, tía, abuelita, maestra, pues lo hablo contigo, mamá. Oye, está pasando esto, no lo entiendo, no sé por qué. Tú como mamá a lo mejor lo entiendes, lo conoces más o te toca averiguarlo. Pero sobre todo, no juzgar ni a la mamá ni al niño. Es que lo sobreprotege. Es muy consentido. Es un consentido, es un malcriado. No, estamos haciendo lo mejor que podemos. No es sencillo. Además, aquí puede ser con los hijos adoptados o con los hijos biológicos, Por supuesto. porque yo tenía una sobrina que quiero mucho, que era bien tremenda, y todo el mundo decía que era tremenda, y es un amor, y yo la amo mucho, y a mí pues me da mucha curiosidad, que le decían, y es que así era tu papá, y es que así era, y dices, a ver, espérame, si es una niña súper inteligente, creativa, guapísima, amable, conmigo, yo no sé con los demás, pero tal vez ¿sabes? porque sienta esa aceptación de tu O sea, parte. O sea, también cuando ellos se sienten aceptados, escuchados, no juzgados, pues hacen un vínculo. Claro, y eso es lo importante, ¿no? Que no juzguemos porque si tiene trastorno de déficit de atención, un niño que tiene autismo, un niño, sea como sean sus orígenes, sean hijos biológicos o sean hijos en adopción, que es el caso que nosotros estamos tratando. Yo la verdad es que te agradezco y te quiero tener más seguido aquí en este espacio, porque nos falta hablar de adolescencia y nos falta hablar de escuela. Creo que esos dos temas me gustaría mucho tratarlos contigo, Deni. Encantadísima. ¿Sí? Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a una cápsula de mi querido Camel y regresamos. Esta imagen que vemos, podrían pensar algunos, es un dibujo a lápiz. Sin embargo, se trata de una fotografía, la cual se cree que es la primera en retratar a una persona viva, quien recibe una bolea de zapatos y se ubica en la parte inferior izquierda de la imagen. Boulevard du Temple fue tomada en 1838 por Louis Daguerre, considerado el padre de la fotografía. Daguerre obtuvo la imagen gracias al daguerrotipo,
un procedimiento que desarrolló tras años de investigación y trabajo de la mano de Joseph Niepce, considerado el inventor de la fotografía. El proceso del daguerrotipo era meter una hoja de cobre con recubrimiento de plata en una superficie que contenía partículas de yodo. Estas, al entrar en contacto, se convertían en yoduro de plata, el cual es sensible a la luz, para posteriormente colocarla en la cámara para precisamente ser expuesta a la luz, y el yoduro de plata regresaba a ser solo plata. Boulevard du Temple, por ejemplo, se logró con una exposición de 10 minutos a la luz. Tras la exposición, la hoja era colocada sobre mercurio calentado, que reaccionaba con la plata expuesta y la imagen se hacía visible. Finalmente se bañaba en una solución a base de sal que efectuaba como fijador de la imagen, se enjuagaba con agua y la imagen quedaba lista. Diagnosis impresionante. Y a ver, háblanos de esto, Claudia Franquis, Movimiento Azteca 119. Así es, está en marcha, es para recaudar fondos en favor de la Cruz Roja Mexicana y apoyar en su labor a los damnificados por el huracán Otis. Este movimiento es parte y un esfuerzo de Fundación Azteca de Grupo Salinas para apoyar a los afectados por este fenómeno natural, como el centro de acopio que se instaló hace unos días aquí en TV Azteca, y que gracias al apoyo de las unidades de negocio de Grupo Salinas, gracias al apoyo de los mexicanos, pues se logró reunir 60 toneladas de víveres que ya fueron entregados a la Cruz Roja, y estuvimos viendo a Ninfa Salinas, así es, ahí en Acapulco. A Acapulco a entregarlo, y bueno, la ayuda sigue necesitándose, por eso es nuestro llamado y nuestra petición de que se sume a este movimiento azteca. Lo invitamos a participar, puede donar en cualquier sucursal de Banco Azteca, en cajeros automáticos. Ahorita está apareciendo las cuentas, pero cualquier granito ayuda. Muchas gracias, Claudia. Y antes de irnos, le traemos una novedad que nos literaria, se llama Rendirse, una estrategia de vida, de la autora Julia Keller, quien fue premio Pulitzer en el año 2005 por la editorial, lo manda la editorial Diana. Este libro nos habla de rendirse como un acto de amor, de valentía, de autocuidado que nos permite establecer límites y vivir una vida más plena y feliz, con ejemplos de personalidades como la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien renunció a los Juegos Olímpicos por anteponer su salud mental. Así es que muchas veces es rendirse, pero no rendirse, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros, y ya sabe, yo me despido. De la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.